Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día hermoso, martes 1 de marzo, es el amigo de abril. Ya estamos a 1 de abril, muchachos. Ya como le decía ayer, ¿no? Cuando queramos acordar, ya estamos brindando fin de año. Así que bueno, ya estamos en el cuarto mes, gente.
cuarto mes de este hermoso 2025. Ojalá que puedan llegar a sus objetivos este año. Día a día hay que remarla, siempre es así. Y bueno, y tratar de disfrutar el momento, gente. Así que bueno, estamos de fondo viendo el canal de YouTube, donde hay una escuelita acá, algunas cositas interesantes para el que quiera verlas, enseñanzas de la escuelita, que esto va a estar en la dimensión 2 y 3, cuando estemos utilizando uno de los bots que va a ser el caballito de batalla para que operen ustedes en vivo conmigo, obviamente también con operaciones manuales, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Mezclar las dos cositas. Así que bueno, y acá hay un par de bots por si quieren revisar, armados por quien les habla. Y llegamos al nono, ¿se acuerdan el nono? Todavía nos queda pendiente este videito del osito y del duende para poder utilizar esos dos robots junto con la ballena que está acá abajo, que es un bot interesante que cree, ¿no? Para movimientos de volatilidad. Pero todo eso lo vamos a ir viendo semana a semana porque es mucha información que tengo. Día a día voy tratando de explicar todo lo que todavía tengo pendiente. Tengo muchos archivitos creados, muchos bots, muchas ideas que quiero ir compartiendo con ustedes. Por ahora estamos con lo que veníamos viendo ayer, Pepe Fundamental versión 3, ¿sí? Ya se viene la versión 4, le agregué algunas cositas que las tengo que modificar ahí. Le agregué para que haya más herramientas, ¿sí? Es un kit de herramientas que van a tener los Pepes de la dimensión 2 y 3, ¿sí? Así que sumate a Discord, ¿sí? No pierdas la posibilidad de operar en vivo con nosotros, va a ser de un par de meses, pero si te sumas ahora seguramente podés llegar donde vamos a estar operando en vivo por esas dimensiones, y también obviamente explicando muchas cositas interesantes de gestión y de psicotrading, ¿sí? Bien, me voy a ir ¿a dónde me voy? Me voy a ir a ver un poquito Bitcoin, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar a Forex, como todos los días, ¿sí? Vamos a chequear un poco lo que es la gráfica de TradingView. Vamos a ver un Bitcoin con una vela del día de hoy que todavía no cerró. Interesante, fíjense que hizo un piso entre los días pasados, lunes y domingo, ahí hizo un pisito. Y también podemos contar el sábado con una caída interesante acompañada del viernes, ¿sí? Hubo caídas donde el precio llegó a estar prácticamente ahí tocando los 80, ¿sí? Obviamente está en un retroceso. Ojalá que esto no sea simplemente un retroceso, ¿no? Como para después seguir la tendencia bajista y que suba, ¿no? Para que descansen un poco los amigos, que no se... Viste que hay muchos que se ponen muy nerviosos, y es así cuando estás arrancando, inclusive hoy en día, ¿no? Y que tenga también la maña de no ponerse, muchas veces cuando tenés algo, ¿no? Invertido, y pierde valor, te preocupa. Pero no hay que preocuparse, gente, como digo siempre, las cripto, si tenés un poquito más, compra más abajo, ¿sí? Sobre todo con las icon, eso lo digo siempre, lo explico siempre. Y si compraste todo acá arriba, y bueno, no te queda otra que esperar, ¿sí? Pero nunca saques lo que tenés para comer, ¿sí? Solamente ganancias o algo que vos estés dispuesto a perder, ¿sí? Como digo siempre. Así que bueno, ahí tenemos una compresión del precio. Seguramente, no te digo que va a llegar acá y acá, ojalá así sea, pero no es mala idea que venga a tocar esta zona y a la vez que haga convergencia con esta compresión del precio y lo veamos ahí en los 85, 86, ¿sí? 86, 300 por ahí, ¿sí? Ojo que todavía le falta rellenar esto, así que el que está haciendo scalping, bárbaro, y el que está holdeando, y bueno, abajo podés comprar un poquito o podés dejar órdenes pendientes en la plataforma de criptomoneda que estés operando, ¿sí? Así que bueno, por ahora vela alcista interesante. Podemos ver velas de 15 minutos. Tenemos velas de 15, ahí están, ¿sí? Impulsos y retrocesos hacia el alza dentro de una compresión, de un retroceso, de una tendencia mayor bajista, ¿sí? Esa tendencia mayor bajista está a mitad de camino, quizás 2/3 de camino viene, le quedaría 1/3 más, me parece a mí, para que siga cayendo, no sé cuándo, pero es probable con esa subidita que veíamos en velas diarias anteriores, de hace un par de meses, ¿sí? Semanas anteriores. Así que bueno, por ahora estamos en el retroceso de esa vela diaria y esas consolidaciones de la vela del sábado, y
perdón, del domingo y del lunes, ¿sí? Que eran las que estaban acá abajito, donde formamos un soporte, ¿sí? Dinámico, ¿sí? Bien, así que el precio va ahí, ¿sí? Está haciendo un retroceso, no sería mal que venga subiendo y cuando quieras acordar lo veamos acá, pero ojo al piojo, gente, ¿eh? La tendencia es retroceso de velas mayores, donde la tendencia principal, mayor de velas diarias es bajista, ¿sí? Así que bueno, vela elefante por ahora, sensación alcista, podés operar compras en Bitcoin en temporadas chicas, y bueno, y de ahí nos vamos a pasar al índice un poquito, vamos a ver qué hay en el índice del dólar también, podemos meternos si queremos dentro de esta zona, pero estamos viendo que estamos en un soporte, acá qué mejor buscar compras hasta esta altura de acá en velas de 1-5 minutitos, ven ahí. Y vamos, fíjense ahí, ¿ven? Esta zonita es interesante, fíjense que ya rompió este alto generado, está formando otro fractal alcista para retroceder y si te gusta el Fibonacci le podés poner un Fibonacci acá y si acá te da el 61 o por acá y si sobre todo hace piso con este, podés buscar una comprita hasta por estas zonas que están acá, ¿sí? Bien, gente, me voy a ir al índice. Índice del dólar, vamos a buscar, estas son velas de 1 minuto, tenemos, ¿esto qué es? Bueno, vamos a borrar estos Picassos, esto es de ayer, mira acá, miren esto, ¿se acuerdan ayer que les marqué? Revisen el video de ayer, ¿se acuerdan que le hice este canal? Mirá, y les dije que acá arriba había una resistencia, algo así, ¿no? Y que estaría bueno esperar la resistencia y buscar, seguramente no te vayas en compra ahora, no sé que haga un pullback y se vaya para arriba, pero el retroceso podía caer en este canal, que después se hizo un fractal más chiquito acá, pero ven, y se fue para arriba como marcamos, ven, llegó prácticamente, les dije no busquen compra hasta acá arriba, por lo menos hasta la mitad, hasta esta zonita que era por acá, esta zona acá, y fíjense cómo tocó acá, ven, miren, más o menos ahí, uy, se me fue ahí. Esa zonita, ¿ven ahí? Bárbaro, se dio ahí, ¿vieron? Bien, no siempre, ¿no? Pero hay veces, y si no se da, tenés la gestión o el stop loss, ¿no? Para seguir, ¿no? Tu rutina diaria, o semanal o mensual. Bien, nos vamos a la, voy a borrar los Picasso. Me voy a ir a velas diarias. Me tomo un mate y todo, una garompa. Tenemos velas diarias. ¿Qué encontramos acá? Fíjense qué hermosos patrones. Tenemos altos y bajos donde el precio viene también rellenando. Fíjense acá, si yo te dibujo acá, ¿sí? Un espejo, ven acá más o menos, ¿no? Fíjense acá tiene un hombro, una cabeza, un hombro, pero no se fue para abajo, ¿viste? Como en los libros. Pero bueno, igualmente acá tenés un hombro, una cabeza y un hombro, y dentro de ese también tenés un hombro, una cabeza y un hombro, y vas encontrando dibujos chartita hermosos. Lo que importa es que sepas que el precio en algún momento va a venir acá. Fíjense, subiendo y bajando como en algún momento esto va a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que rellenar esta información, ¿sí? Quizás no lo hace ahora, sigue subiendo, pero esto en algún momento va a venir acá, ¿sí? Y a la vez, esto está bueno para ir viendo vela a vela, día a día, para ver vos cuando te metes dentro, en ese día, en esa semana, cómo viene el panorama de las estructuras de la macro, ¿no? De la estructura mayor, ¿sí? Esto, si vos venís acá, esta velita acá, fíjense, acá estamos hablando de octubre de 2024 por acá. Miren todo lo que hizo. Y fíjense ahora dónde está, ¿sí? Pasaron un par de meses y bueno, estamos bajistas con una sensación de que va a seguir la tendencia bajista. Ojo, que también está haciendo el mismo patroncito que Bitcoin. Fíjense si borro acá, ven, es pareciera, ¿no? Como que frenó, ¿no? Toma fuerza y capaz que se va para arriba un poco más porque esto está muy bueno para venir a buscarlo también, ¿sí? Pero fíjense en el pasado, saca una foto de esta mitad que está acá, ¿sí? Y a mí me gusta mucho, ¿no? Los dibujos de estadística, seguramente puede venir ahí, ¿sí? No sé si será a partir de mañana, de pasado, de la próxima semana, pero recuerden que también está esto que es como un imán que chupa, ¿no? Estas velas hay que, ¿no? Hay que subir un poquito ahí, ¿sí? Cayeron muy bruscamente, ¿bien? Así que bueno, vela diaria. Nos vamos a meter dentro de la velita diaria, que la estamos viendo ahí a lo lejos. Es una vela alcista también. A ver si agarramos zoom acá. Ahí está, vamos a ver acá. Ahí, miren. ¡Puc! Ahí tenemos. Tenemos dos velitas diarias. La del lunes, la del viernes fue bajista, la del lunes fue alcista, pero no llegó a rellenar la apertura del viernes.
Y tenemos obviamente la de hoy que comenzó bajista y ahora está tratando de llegar por lo menos al high que generó, ¿no? El alto que no llegó a cerrar la vela, pero que estuvo ahí, la de ayer, ¿sí? Ahí está, le falta muy poquito para llegar y si lo rompe, esto es pasito a pasito también, ¿no? Va a llegar ahí. Vamos a ver qué pasa hoy. Me voy a meter dentro de esa velita. Miren acá, cuando les marco, para que voy a borrar esto, les voy a marcar bien para que vean, ¿sí? Lo que queda en velas más chicas. Marco esa zona. ¿Sí? Tampoco quiere decir que va a frenar, pero vos sabés que ahí anduvo, ¿sí? El alto más alto de días anteriores. Me voy a meter en velas de 1 hora y van a ver eso que les digo. Zona 1, zona 2. Todo eso lo vamos a estar viendo con la utilización del bot que estuve creando, ¿eh? Interesante. ¿Ven este alto? Es la mecha que está llegando de a poquito. ¿Ven? Le falta muy poquito para llegar, pero muchas veces hace el amague y baja, ¿no? Pero sabemos que va hacia esa zona porque dejó esta mecha de la vela diaria. Me voy a meter dentro de velas de 15 y vamos a observar cómo el precio va alcista en una tendencia macro bajista, ¿sí? De las últimas semanas. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? ¿Qué podemos buscar hoy? Y bueno, quizás haga un retroceso ahora porque hice una vela envolvente después de un hombre colgado o de un doji ahí. Le falta la cabecita todavía a la vela que generó hace 30 minutos atrás. Pero bueno, vamos a ver. También podés poner un fibo para buscar acá, ¿ves? Podés, mirá, agarrás este bajo, te vas hasta este alto. Y si coincide con alguna zona del pasado acá, por ejemplo ahí, mira, tenés el 50% que no es de Fibonacci, sino que es de la mitad de este impulso, ¿sí? Pero vos tenés acá el 61 y acá tenés el 38. Entonces por acá podés hacer alguna sensación de que si cae, buscas compra. Y acá si rompe, buscas también compras con un buy stop hasta entre esta zonita y esta, si es que en un minuto vale la pena, ¿no? Estamos en 15, ¿sí? Para que operes en 1 o en 5, ¿bien? Así que bueno, muchachos, ahí encontramos algo, ¿sí? Me voy ¿a dónde? Vamos a ir a FTMO a chequear el bot. Por eso puse en la miniatura de hoy la segunda parte del vivo. Y vamos a estar también viendo la fuerza de las monedas. Y vamos a ver cuando se sume algún pepito a la dimensión 2. La idea es que empiecen a operar conmigo. Y bueno, si pueden hacer profit, va a estar bárbaro. Dinero, ¿no? Sería el profit. Así que bueno, podemos ver el oro también, ¿eh? A ver, me voy a tomar un mate, voy a ver el oro. A ver qué está el oro. Mira, esta la agarré hoy. Esta la agarré hoy, ¿eh? Parate, a ver, eran las 8. Acá. Me metí tempranito, ¿no? Por eso estoy con ustedes ahora. Acá, miren esto. Esta la agarré hoy. ¿Qué hice? Me fui a velas obviamente superiores. Acá, ¿ven? Voy a marcar una cosita, ¿sí? En una cuentita que tengo ahí para jugar un rato. ¿Sí? Agarré esta zonita y marqué estas zonas que están acá, ¿ven? Esa vela no estaba todavía, ¿no? Ahí más o menos. Y yo me jugué, dice el amigo, me jugué un capital importante, dice. No. Y obviamente estamos chequeando el Pepe fundamental, ¿no? Con muchas herramientas y muchas estrategias dentro, donde lo estoy utilizando para mostrarles a ustedes, ¿sí? Estoy grabando algunas cositas, ya la van a ver en algún video, pero bueno, en cuentas obviamente en real, ¿no? Donde, para que vean el spread, para que vean el deslizamiento, falta todavía que me agarre alguna noticia de alto impacto, que lo podemos poner en la cuenta en real ahora. Alguna noticia de alto impacto, pero es a las 11 la noticia, me parece, o 10:40, y yo por ese horario ya me estoy yendo, ¿sí? Para que vean si agarra algún deslizamiento, algún spread, cómo lo solucionamos, en el caso que lo podemos solucionar, con el amigo, con el Pepe fundamental y con, obviamente, alguna técnica de Pepe Milas, ¿sí? Pero bueno, ahí vengo grabando algunas cositas. Así que bueno, por acá estas mechitas son las que me ayudaron en unas grillitas que armé. Y ya está, cerré todo. Estoy adentro con ustedes en este momento, haciendo un poquito de proyección. Y estamos en el oro, ya que estamos en el oro en velas horarias. Fíjense que estamos, vamos a achicar un poquito esto, una sensación que viene que se va hasta la luna, ¿no? Venía, devolvió, pero esto viene subiendo, fíjense, el que tiene, si tenés un diente de oro negro, no te rías porque te lo van a sacar, ¿eh? Ahí va hacia arriba el oro, ¿sí? Obviamente estamos en un descanso, después de una caída. Ese descanso será la información para los, ¿no? La comunidad de los traders van a ver si siguen o no cuando rompa, pero tenés esta sensación de buscar compras y ventas dentro de esta zona. Esto es lo más lindo, gente, acá. Acá, ¿en qué? En velas de 15, de 5, ahí ve, ahí, mira, pack, ahí, ve, eso es. ¿Sí? Bien. Así que bueno, gente. Veremos si el señor Oro decide
romper esta consolidación que si nos vamos metiendo dentro y vamos ajustando, es una compresión, ¿ven? Lo voy ajustando hasta que la va rompiendo y siempre te tenés que ir actualizando. Acá yo tendría que agarrar este alto con este que está acá para que sea un poquito más coherente, ¿no? No serviría el de acá porque ya lo hubiera roto, ¿ven? Ahí estamos dentro de una compresión y un canal de consolidación o de rango, de como vos le quieras decir, donde el precio está ya prácticamente desde el minuto, a ver ahí que dice, desde el 5 de marzo se había ido, ¿viste? Son velas del minuto, pero ahí desde las 3 de la mañana, ¿sí? 3 de la mañana con 0,5, porque son velas de 5, está consolidando el amigos, ¿eh? Está ahí, no rompe esa zona, pero va apretando, disparará. Y bueno, hay que esperar que se decida. Estamos ya dentro de la sesión de New York o de Nueva York, como más te guste, acompañado de Londres también, ¿sí? Que ya está terminando, le quedan un par de horitas todavía, ¿bien? A Londres. Así que bueno, muchachos, ¿les gustó? Sí, ¿no? Escucha, sinceramente... ¿Cómo le va, Pepe? Pepe, ¿cómo le va? Good morning. Me ganaste, no se peleen, muchachos. Somos poquito. Mañana te aviso, maestro, y te mete antes, muy buenos días, ¿cómo estás? A ver si ahí se ve el... No se ven los mensajitos, Muy buenas. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás participando? Sos de acá de Argentina, calculo, ¿no? Eso es una historieta de acá, me parece muy conocida. Ya tenés por lo menos de 40 para arriba clavado. 40 ya sos joven con eso, me parece. Nada personal. Bien, me voy a ir a ver un poquito las fuerzas y de ahí pasamos a ver si podemos. ¿Algún temita en especial? Si te gusta, pedime, maestro o maestra, no sé quién sos. Me pedís ahí, lo que quieras. Estamos también por la otra plataforma que tendría que pasar a saludar. A ver si hay algún pepito ahí. Hola, ¿cómo andás, maestro? Sumate a YouTube, maestro, haceme caso. Sumate a YouTube y pasate a Discord si querés. No sé si sos inglés, te lo digo en inglés, ¿querés? Pasate por favor a la plataforma de Discord, Bien, ahí le hablé en inglés, pero con un idioma medio latino, ¿sí? Bien, nos vamos, malísimo era el amigo hablando inglés. Me voy a ir a MT4, ¿sí? Apenas 40, dice el amigo o amiga. ¿Sos hombre, sos mujer? Sos de Argentina, bien ahí. ¿Pero qué sos? ¿Qué rasgo tenés? ¿Sos bien del norte, bien del sur? ¿De qué parte? No tenés que decir la ciudad, pero por lo menos, ¿sí? ¿Conocés gente de este mundo? ¿Sos nuevo, nueva? Pero bien ahí, mandale saludo a tu gente. Si querés algún temita en especial, seguramente un paso doble debes escuchar. Sos ahí, ¿no? Bien ahí, vamos, firme. Si tenés algún amigo, alguna amiga, sumalo también, sumalo, no seas caído del catre. Vamos, levántense, vamos, ahí, un temita o lo que sea, vamos. Buenos días, ¿cómo le va? Espero que bien, Hugo. ¿Cómo andás, Hugo? Espero que estés bien, Acá estamos, sin publicidad. Ustedes si conocen Pepe me avisan, No hago mucha publicidad porque la idea es esto, que de boca en boca me ayuden ustedes, YouTube, el algoritmo no nos reconoce, sobre todo por lo que estuve hablando, es porque ponemos música de rock, ¿sí? Que está todo con copyright. Así que bueno, yo lo pongo igual, como no gano con los videos ni nada de eso, yo lo pongo para pasarla bien, ¿sí? Rock nacional, internacional, y bueno, obviamente el copyright te mata, ¿no? Pero bueno, es así, pasarla bien, todo bien por acá desde Buenos Aires, qué grande, Hugo, bien, así me gusta, Conozco Buenos Aires, estuve viviendo un gran tiempo ahí en Capital, y bueno, ahí en la zona de Palermo, no sé si sos de esa zona, o sos de provincia, bien. Bueno, me voy a ir, ¿saben a dónde, chicos? Me voy a ir a probar el MT4, ¿sí? Que se viene con todo. Primero vamos a ver la fuerza, porque siempre hay algunos operando. Sé que algunos pepes, ¿no? Algunos amigos me ven en diferido, porque obviamente, ¿qué hacen a la mañana? La mayoría, no todos son rentables, ¿no? ¿Qué hacen a la mañana? Están trabajando y no pueden estar conmigo acompañándome, ¿no? Entonces, obviamente, gracias por ver los videos a la tarde, aunque sea 10 minutos, 5 y le dan like, viene bárbaro también,
Bien, gente, me voy a pasar por dónde. Me voy a ir, ¿saben a dónde? Me voy a ir, soy de Matadero, qué grande. Mirá, vos sabés que con mi novia nos fuimos a Matadero en su momento a hacer algunas cositas ahí, ¿viste? Sana, ¿no? Pero en una época que estuvimos viviendo ahí en Capital, fuimos ahí, por ahí cerca. No me acuerdo en qué zona, pero bueno. Bien, así que bueno, me voy a ir ¿a dónde? Al MT4, si no se me pasa el tren acá, ¿eh? A ver. Vamos, Pepito, ¿estás ahí, Angelito? Así se lo da Hugo, que nos saludó Huguito ahí. A ver, vamos a ver. Estoy buscando gente, recuerden que estoy solo acá, ¿eh? Más solo que... más perdido que perro en cancha de bocha. Eso es bien argentino, ¿no? Bien, fuerza de la moneda. Ahí vamos a la fuerza. Ahora vamos a ver, le voy a explicar cómo se puede analizar esto, ¿no? De las fuerzas. Acá tenemos, para que voy a poner música rock argentino, ya que estamos acá. A ver. Total, ¿no? Estamos solos, todo para nosotros tenemos acá. Todo para nosotros. A ver, tenemos... mirá, a ver, ¿quién le gusta esta canción? Escucha. Escucha. ¿Quién conoce esta canción? Que me diga el nombre. Vamos con el rock. Después se viene un poco de blues, un poco de rock and roll. Yo soy músico, gente, por eso aprovecho a disfrutar estos momentos porque estoy todo el día con música y es una energía, una vibra que a mí me encanta, la trato de transmitir y obviamente fíjense los temas que hago propios también que tienen que ver con el canal y eso me encanta también, ¿eh? Bien, vamos con lo nuestro que es Forex, ¿sí? Y las criptomonedas también, ¿eh? En este momento estamos viendo, a ver, H1, tenemos, bueno, estamos medio llegando ya a un punto de, con respecto al yen, en H1 está fuerte, viene con una tendencia alcista interesante para el que quiera operar el yen, ¿sí? Como moneda. Recuerden que vos podés buscar el yen como fuerte, pero está en una zona de descanso allá arriba, está haciendo como una zona, ¿no? De agotamiento de esa, ¿no? Una sobrecompra sería, ¿no? El que está levantando, miren las pendientes, tenemos el australiano, que ayer estaba débil, y el neozelandés. Quizás hoy tendríamos que buscar a favor, como hacemos siempre cuando operamos en vivo, ¿no? Esos momentos. Ahí está levantándose un poquito, fíjense, en el ZD, que si me voy a 5 minutos, igual que el australiano, el del cangurito, también deben estar fuertes. El que está en caída es la libra, ¿sí? Entonces vos podés buscar libra AUD, por ejemplo, libra como base, australiano como cotización, donde la libra, si está en caída, tendrías que buscar ventas a favor del australiano, ¿sí? Si me voy a 15 minutos, tenemos sobre el piso la libra, el australiano levantando y el neozelandés también, ¿sí? Así que por ahora, ¿no? Por ahora esto se va actualizando. Neozelandés, ¿no? El dólar neozelandés, el dólar australiano, por ahora fuertes, venían en caída. Hoy parece que se están levantando y tenemos una debilidad en la libra, en el euro. Podés buscar euro AUD, ¿sí? Obviamente si es a favor del australiano sería ventas. Según la temporalidad. Podemos analizar cualquier par acá. Podemos buscar. Y a ustedes les gusta que vamos, como está de moda, order blocks, imbalances, zonas institucionales. Es todo lo mismo, gente. ¿Sí? Son altos y bajos, donde el precio va llegando a estructuras que tiene que llegar para buscar, ¿no? De rellenar esa piscina de liquidez, o como le quieran decir. Ellos van formando patrones, ¿sí? No son como los que estudiamos nosotros, ¿no? Como las ondas de Elliot, que eran las clásicas de los libros, o como Wyckoff, por más que todavía se siga estudiando, los patrones van cambiando, porque ahora se agrega que los robots, y los robots no estaban cuando se crearon los libros en el 85, en el 80, en el 90, 95, 2000, donde no había tantos robots, sobre todo de alta frecuencia, que te deforman, ¿sí? Los dibujos chartistas, ¿sí? Entonces ya ahora no es como antes, ¿sí? Tampoco vengo yo del 90, ¿no? Pero uno lo que estudia son libros, fíjate cuando ves algunos de los autores, es del 90, 95, 2000, 2005, ¿no? Pero bueno, está bueno saber los dibujos chartistas, ¿sí? Las velas japonesas, los patrones, los patroncitos, ¿sí? Las validaciones que las he explicado también, de las fallas, las trampas, los clímax. Bien, bueno, a ver.
A ver acá, fuerzas, a ver acá, ya que estamos con esta pantallita. Bueno, acá está, mirá. Libra está muy débil por los colores, ¿no? Yen está fuerte, lo que les decía el australiano. A ver si lo encontramos acá, el australiano. ¿Dónde está ese australiano? Acá está el australiano, está también bastante fuerte en todas las temporalidades. Neozelandés también. Así que por ahora la débil es el canadiense, pero sobre todo la libra, ¿sí? Libra está débil, ¿sí? Neozelandés está requete contra fuerte, miren acá, ¿sí? Obviamente tenés que analizar la estructura de tu gráfica, ¿no? No te va a tirar en compra porque, o ventas porque lo digo, ¿no? Tenés que chequear las cositas. Acá también estamos viendo un poquito osciladores, con fuerza, con debilidades. Y estamos viendo, miren, el NZD también, lo que le decía anteriormente, fuerte, la libra débil, ¿sí? Hay que ver si a vos te conviene operar un par de esos que no son pares gratos con el spread, ¿no? Muchas veces tenés 5 kilos, ¿no? Ya no son 5 spread, 5 kilos de spread, ¿no? 20 kilos de spread. Así que bueno, gente, por ahora, pero sí puede ser la libra con el australiano, por ejemplo, ¿no? O el NZD con el dólar, ¿sí? A mí me gusta mucho. NZD dólar tiene un spread, ¿no? Ahí medio elevadito, pero corre bastante, ¿no? Y quizás compra no estaría mal para el NZD dólar. Ojo que esto puede revertirse en un ratito también con las noticias de alto impacto. ¿Qué tenemos acá? A ver. Oh, mirá, escucha esto. Somos viejos, ¿eh? Recuerden que en el planeta Pepe somos Pepe común, donde vamos sumando añitos y en el Discord, los Pepe que se suman al Discord a la dimensión 1 y participan de verdad compartiendo sus proyecciones, análisis de gráfica y esas cositas y hacen participar al resto, está bárbaro también eso para ayudar. Van sumando años, son 10 años por mes que suman, todo gratis eso, ¿no? Van sumando añitos y recuerden que arrancan con 200 años, cuando llegan a 300 pasan a la dimensión número 2 y así van pasando a otras dimensiones que son otros canalcitos que tenemos ahí, y se va a poner bueno eso, ¿sí? Bien. Y podés ser el Pepe que quieras, recuerden que esté viendo esto en diferido. Yo soy Pepe Mila, me había puesto Pepe el lindo, ¿viste? Pero me dice el Angelito que no. ¿O no? ¿Estás ahí, Angelito? Para saludar. Angelito, hola. ¿Vos qué decís? ¿Me cambio de Pepe Mila a Pepe el lindo? ¿Qué decía, Angelito? Hola, Pepe, ¿cómo estás? Qué lindo, qué lindo martes hoy en tu ciudad, mucho sol. Espero que hoy me gustó mucho, viste que yo soy el Angelito y yo veo todo, porque yo soy el que está en todos lados. Yo soy el Angelito y por el otro lado está el Diablito, ¿no? No lo llamemos ahora. Pero qué bien hoy, 15 minutos estuviste para cerrar todo lo que abriste 15 minutos antes. Y terminaste muy bien, quemaste la cuenta, Pepe. Muy bien, felicitaciones, Pepe, por lo que querés hacer. El proyecto está bárbaro para agregar ese bot a los Pepes que operen en vivo con vos, ¿sí? Y no te conviene poner Pepe lindo, porque no te va a creer nadie. Cuando te vean la cara, ¿sí? Vos sos azafata del tren fantasma, Pepe. Tremendo lo tuyo, ¿no? Ni con cirugía. Te tienen que explotar la cara vos para un cambio rotundo. Tenés que nacer de vuelta, me parece. Y con un papá y una mamá más lindo, ¿viste? Si no te da, Pepe. Conseguiste un papá, una mamá que sean más lindos y ahí sí, nacé de vuelta, Pepe, porque no tenés chance, Pepe. Bien, bueno, me voy a dormir un ratito, ahora vengo, Si querés podemos llamar al señor del universo para que te diga alguna divisa para dónde puede ir algún par, Avísenme, Chao, Pepe. Poné rock and roll, Pepe, no tanto de esto, ¿das? No, rock, quiero rock, un poquito de rock. Bien, bueno, está el Angelito, así que no me cambio el Pepe, me quedo con Pepe Mila entonces, Dale, vamos a quedarnos ahí, Bien, ¿me meto a dónde? Me voy a meter adentro de... acá estamos... Bueno, gente, esto que pasa acá, este bot, cada vez que los tengo que probar, no lo saco porque me acuerdo. Este bot es un bot que creé también como otros, todos los bots los creo yo, pero en este caso este es del duende. Le puse Lucky Goblin para que quede más bonito en inglés, pero este lo tenemos todavía que
probar en vivo, por más que el video ya esté hecho y se los haya compartido. El bot está ahí, tiene muy buenas ideas el bot este. Este lo tengo en un BPS, con la libra yen y con la libra dólar, que ya lo vamos a ver bien, por más que el video ya se los compartí también. Después tenemos, bueno, esto es lo que vamos a hacer con el bot, el que van a obtener en la dimensión 2, ¿sí? Y bueno, esto es algo también que el Pepe cazador de ballena, todo Pepe, ¿no? Porque no es que yo soy José ni Pepe, ¿no? Sino que Pepe es una forma de decir, ¿quién no conoce un Pepe? ¿No? Entonces nosotros seríamos los Pepe, los personas comunes, los traders, los retail, como quieran. Un comerciante común que va y pone su fichita para tratar de sacar un poco de profit, ¿sí? No somos ballenas, no movemos el mercado, somos personas comunes, como hay en el resto del planeta, la mayoría, ¿sí? Y acompañamos, por eso somos los Pepe, ¿sí? Yo soy Pepe Mila, está Pepe el Lindo, Pepe, como los pitufos, ¿viste? Bien, ahí estamos. Esto no... Acá está. Bueno, este es el bot de el que voy a estar explicando bien en la dimensión 2, donde tiene un par de estrategias dentro, pero lo importante no es las estrategias, sino la funcionabilidad que tiene, ¿sí? Es tremendo porque inclusive ahora se viene la versión 4 de este robot, que lo podés poner en MT4. También seguramente lo voy a convertir, lo voy a armar para MT5, porque hay algunos que usan MT5, pero yo como uso todo en MT4, soy fanático de MT4, yo me quedo todavía con el Fiat 600, ¿viste? Yo no quiero todavía nada nuevo, el MT4 a mí me encanta. Bien, escuchá de fondo esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Por favor, decime el nombre. Mira, escucha, ahí me ponen. A ver, ¿qué es ese indicador? Seguramente, a ver cuál de todos. Debe ser el. Estos indicadores son indicadores. Estos de acá son indicadores que uso hace ya 3 años más o menos que vengo usándolos. Fíjate cualquier video para poder ver un poquito la fuerza de las divisas. Entre esos tengo varios más, pero trato de hacer un combito ahí para no estar todo el día viendo, pero así voy cambiando cada tanto porque hay miles y ahí los voy armando, ¿sí? Son como paneles para poder, ¿no?, adelantarte, no son del futuro, sino que son del pasado. Que muchas veces lo que explico con estos paneles, si está fuerte, por ejemplo acá, no sé, está fuerte el yen, ojo, porque no está fuerte en H1, pero quizás dentro de H1 están las temporalidades M30, M15, M5, y eso lo encontrás débil. Entonces, al estar débil, acá está el ejemplo, mira, a ver si lo puedo hacer acá. Capaz que vos lo veas así de fuerte. Así está de fuerte el yen en H1, ¿sí? Pero en M30 o en M15 sabemos que hay impulsos y retrocesos, ¿no? Así, como está en los libros, ¿no? Dentro de H1 hay 4 velitas de M15. Suponete que estas son las 4. 1, 2, 3, 4. Y la cuarta es esta. Ahí tendrías que buscar una comprita porque coincidiría con el apoyo de la estructura de H1, ¿sí? Y estaría bárbaro. Quizás no acá arriba porque te tenés que comer el retroceso o el cambio de tendencia para que se ponga débil el yen, ¿no? Quiero decir, lo que ves fuerte en H1, en otras temporadas va subiendo y va bajando, como dentro de M15 vas a encontrar otras temporadas que, no sé, M1 son 15 velitas que van a ir para arriba y para abajo para formar la vela de M15, ¿no? Y obviamente eso lo vamos a estar viendo así. Entonces está bueno chequear las fuerzas, pero cuando está allá arriba, vos tenés que decir, mirá, sí, obvio, capaz que está una semana más fuerte, pero vos sabés que tenés que estar atento porque está sobrecomprado o sobrevendido y puede caer o puede subir en cualquier momento. Lo que estaba fuerte o débil puede cambiar, entonces hay que estar atento a eso. Por eso es un arma de doble filo esto, porque lo que vos estás viendo fuerte, acá está muy fuerte o está muy débil. Fíjate cómo ahora la pendiente empieza a caer en el yen. Lo que veíamos recién estaba fuerte, ahora está cayendo. Quizás ya llegó a tope y viene hasta acá abajo. Y esto que viene hasta acá abajo, la sesión de Nueva York, es para operar en contra del yen, por más que haya estado fuerte horas anteriores, ¿no? O en otra temporalidad o con otro par que esté fuerte en ese momento y le haga, ¿no?, guerra al yen, por ejemplo, ¿no?, que le pueda competir al yen. Por eso está bueno agarrar los que están en el medio o las que están subiendo, ¿sí?, despegando después de una caída. Pero también te puede caer que es un retroceso y se quedó
acá, ¿no? Por eso nunca sabemos lo que va a pasar en un futuro. Solamente podemos ver el pasado y la estadística nos va a ayudar muchas veces, pero también no quiere decir que porque en el pasado, ¿no?, llegó a cierta zona y se devolvió, se tiene que devolver también, ¿no? Por eso muchas veces las estadísticas sirven, pero tampoco es para tomártelas, ¿no?, tan a pecho, ¿no? Bien. Bien, voy a pasar a ver acá un segundito. Déjenme ver algo acá que tengo acá. No, esto no, no. Estos bots son todos creados por Pepe Mila, ¿eh? Estos bots son todos creados por Pepe Mila, todos. Así tengo varios, pero estamos probando algunos. Y acá yo tendría que arrastrar Pepe, el conejo negro, mira, el Lucky Golvin. Pepe fondeado, ¿verdad? Este me acuerdo, está bárbaro. Ahí no, esto no. Párate, déjame ver acá. Acá, a ver, esto no. Bien, me voy a pasar despacito, dice el amigo, a probar, por eso hicimos la miniatura. Esta semanita vamos a estar viendo el bot este que les estuve compartiendo, ¿sí, amiguitos? Tenemos de 40 para arriba todo, tenemos más o menos, ¿sí? Pero yo digo amiguito porque en el planeta Pepe 200 años es un bebé, ¿sí? Yo tengo 600 y pico, imagínate, 700 y pico. Bien, me voy a ¿dónde? A FTMO, vamos. Escuchá, ¿te gusta esto? ¿Cómo se llama? El que adivina, le regalo un autógrafo. El loco tenía un ego, pero... Vamos. Me voy, ¿a dónde? Me voy a ir a... acá. Bueno, vamos a FTMO, gente, un segundito para quedar bien con las miniaturas que les había dicho la semana pasada, donde quiero probar el bot este que estuve explicando ayer y que estuve compartiendo algunas cositas, ¿sí? Por Discord y por Telegram, ¿bien? Vamos a ver, tenemos... mira el amigo, ¿te acuerdas los Beatles? De Beatles, otro bot que se lo compartí a alguno de los Pepes, esto no, esto no. Bueno, esto tampoco, este también hay que verlo bien. Tengo que parar de hacer robot porque lo hago de hobby, gente. Yo opero de forma manual. Si no van a. Este está loco. No, yo opero de forma manual, pero como hobby armo robots. Una cosa de loco. Como no me gusta escribir el libro diario, nunca escribí un libro diario, a no ser el de contabilidad, y el libro mayor y el balance, decía el amigo. Pero lo que sí hago es lo que tengo en la cabeza, trato de crear un robot. ¿Por qué? Nunca hace lo que yo tengo en la cabeza, pero es como un libro diario, ahí lo voy guardando, son ideas que voy teniendo y así se fueron generando estrategias, muchas cositas, ¿sí? En este caso, vamos a probar a ver si puedo tirar acá. Sí. Vos sabés que estuve viendo algo, ¿has visto Bitcoin acá? Bitcoin. Vamos a ver si se puede. A ver qué pasa con Bitcoin. Porque veo que Bitcoin está muy bueno para operarlo con este tipo de bots. Pero no sé si con estas configuraciones. Hay que cambiarle. Y hay que ver cómo se mueve Bitcoin en los mercados con este tipo de bots. Se va a mover como siempre. Pero con el spread. ¿No? Cada mercado tiene. Y cada plataforma y cada cuenta. Su spread, su deslizamiento. ¿Está Bitcoin acá? Baba, Alibaba y sus 40. A ver. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está. Tenemos, a ver. A ver, voy a probar algo por tirar. Esto no. Le pongo nada. Actual. Bitcoin, a ver, tiene un spread que te come vivo esto, a ver. No tengo idea de lo que puede pasar acá, ni le configuré nada, Quiero ver cómo se mueve nada más. Y si anda. Me quemó la cuenta, gente. No, a ver. Mira, ya va perdiendo ahí. Ah, está bien, a ver. Claro, la distancia. Ahí va, bueno, ahí va bastante bien.
La distancia tiene que ser, por lo que veo, distinto. Ahí tendríamos que poner otra temporalidad. Tendría que ir más despacito. A ver qué pasa ahí. Stop. Ah, no. A ver si pone break-even. Vamos a ir borrando esto con el botoncito. Acá cambié la botonera, la achiqué un poquito ahí, a ver. Ah, mirá cómo va el amigo. Che, lo ponemos mañana. Si el amigo no, pará, a ver. Ni le toco nada, no, hay que cambiarlo. Pero bien, loco. A ver. Bien, loco, bien ahí, muy bien. Ahí está usando el nono, el robot que creé. ¿Se acuerdan del robot que creé el nono? El que creé el último video. Bueno, el nono tiene, dentro del nono hay, no te digo estrategia, sino 2 o 3 opciones. Y una de las opciones del nono es poder cerrar con indicadores o cerrar con TP, ¿no? Con pips, en pips. O con el indicador, pero también tiene la opción para abrir 3 órdenes juntas y ir gestionando cada una según la distancia. Y acá están las 3 órdenes. Fíjense que tira 3 órdenes con un stop de las 3 y con los TP que los podés poner iguales o con riesgo beneficio 3 a 1, 2 a 1, 5 a 1. A ver, vamos. Mira bien, a ver, lo voy a poner de vuelta, a ver, quiero ver. A ver ahí. Wow, mirá, no te digo, hizo $215 en menos de un día y el drawdown fue 0.67. Me gustó. Ahora, esto se puede ajustar porque yo no le toqué nada, hay que ajustar obviamente los parámetros, los lotajes, el riesgo-beneficio, cómo se mueve, en qué horario lo podés poner, en qué sesión, ¿no? Londres, Nueva York, todo el día completo en un BPS. No es a lo que voy para dejarlo quizás todo el día, pero porque la idea de este bot, que es el que estoy mostrando hoy y mostré ayer, miren ayer, si pueden revisen ayer para entender cómo funciona este robot. La idea de este robot es, yo voy a estar operando en vivo a la mañana, los días que puedo a la mañana, con los Pepe que estén en la dimensión 2 y la dimensión 3, donde ellos obviamente tienen que sumarse, los Pepe, y participar, donde ellos tienen que operar también. Les voy a tomar prueba a operar y la idea es que hagan profit, que aprendan, pero no con el robot, sino que lo pongan al robot, que el robot les abra órdenes, pero que ustedes puedan cerrarla y abrirla también de forma manual, con técnicas que aprenden en el planeta Pepe, ¿sí? Las técnicas MIP técnicas que ustedes saben que se llaman Xinjiang, ¿sí? El que es nuevo no entiende nada, pero tenés que ver algún video, wow, son muchos. Bien. A ver, vamos a poner de vuelta. Voy a poner despacito, La isla bonita. Vamos a bajar esto un poquito. A ver qué hace ahí, Voy a poner gráfica de líneas. Así se puede. No, ahí. Porque quiero ver las mechas. Recuerden que la gráfica de líneas está bárbara. Pero bueno, la desventaja, ¿no? Vamos a sacar acá esto. Está muy fuerte. Para mí. La desventaja que tiene la gráfica de línea, que es esta, ¿ven? Miren, para que les marco para que vean acá, ¿ven? Yo acá te marco esta mecha, ¿la ven ahí en la mecha? Fíjense, y acá hay otra mecha. Pero esa es una mecha, ¿la ven? Acá está el cuerpito. Esta es la mecha, mirá. Esta es la otra mecha, ¿ven? Ahí, ¿la ven? Esta vela, esta. Para ver, esta que está ahí, esa. Y esto que está acá es el cuerpito. Ese es el cuerpito. Bueno, fíjense cuando le pongo gráfica de línea, esta información, que la voy a correr para acá para que vean que es una mecha. ¿Ven ahí? Esa mecha. Y ven ahí, esa mecha. Ahí, ¿sí? Ahí, esa y esta. Este es el cuerpito, un poquito más chico. Fíjense, gráfica de línea. Está bárbara porque va para abajo, pero te perdés la información de esto de acá, ¿no? Mirá, gráfica de línea, ¡puc! ¿Ven? No ven nada. No la ven a la mecha que estuvo acá. Ustedes ven el precio cómo va, pero no ven la información de que esa temporalidad, en esa temporalidad, el precio llegó a tocar acá, pero cerró acá abajo. Y también estuvo acá abajo, pero cerró acá arriba. Por eso, gráfica con velas japonesas tiene más información, ¿sí? O en barra, ¿sí? Si sos fanático de un club de fútbol. Bien, no, vamos a ver ahí, Miren, vamos despacito, quiero ver qué hace el amigo. Ahí tenemos
¿Por qué 2 TP? Ah, me cerró uno. Vamos a ampliar un poquito más para que se vea ahí. La idea de este bot no es que haga esto. Esto lo podés usar como una estrategia donde vos lo podés poner a operar una sesión entera o esperar el rompimiento. No sé, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner pausa de vuelta. Suponete, ¿no? Este es el día. No, ese no, Este es el día. Un día hermoso, saludable. Donde vos sabés que se separa, supongamos, en varias sesiones. Al otro día que comienza, que es este que está acá, al otro día, se separa por una rayita vertical. Vos podés decir, bueno, después de la sesión de Tokio, si rompe para arriba la sesión de Londres, le pongo el robot, lo programo en ese horario, al minuto exacto que me abra operaciones si rompe un buy stop o un shell stop. Eso también lo podés hacer, pero eso es algo que no sé si lo vamos a hacer acá nosotros, pero muchos operan así, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Acá está buscando, lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer scalping de un minuto operando movimientos bruscos o no bruscos, fundamentales, noticias de alto impacto, con o sin deslizamiento, y sacar, no sé, un ejemplo. Yo puse acá, ven, miren. No sé si está acá, a ver acá, no está acá, qué lástima. Bueno, la idea es buscar, no está acá. Un ejemplo, o $100 por día, 50, 20, 10, lo que cada uno pueda sacar al mercado sabiendo que la cuenta no está ahí apretada, ¿no? Entonces eso es, buscarle la vuelta a eso y te vas hasta el otro día, ¿no? Subimos. Bueno, vamos a seguir con esto, que si me pongo a charlar no termino más. Y el video, fíjense, la tapita dice segunda parte del amigo que cree acá, ¿no? El Pepe Fundamental. Bien, ahí está, probador, le puse le puse porque le cambié estos botones, ¿ven? Era más largo los botones, fíjense en el video de ayer, ahí le achiqué porque ocupaba mucho espacio. Después seguramente le voy a agregar alguna función para que esto desaparezca, ¿sí? Así no se ve, pero me gusta que esté puesto porque lo uso mucho. Hoy, por ejemplo, en la cuenta que opero real mía, la anterior a esta, no a esta, sino a la otra que operamos en vivo, lo utilicé bastante. Créanme, y me dio muy buenos resultados. Bien, bueno, seguimos. Ahí va, a ver. Quedó esto, amigo. Capaz que hay que esperar, vamos a alentar. Ahí está. No, se quedó, pará, Ahí está. Quiero ver qué hace con Bitcoin. Podemos elegir otra fecha. Lo que pasa es que hay que ver el historial, ¿no? Opa. Ahí está el stop, ¿ves? Ahí, a ver si ahí va perdiendo seguramente. No, ahí va ganando. A ver si toca el stop, cómo cae. Ojalá que lo toque. No lo tocó. Bueno, mejor, ¿no? Pero quiero que toque el stop. Vamos a borrar ahí. Vamos a achicar un poquito ahí. Voy a ampliar. Ahí ese stop son... ¿Por qué es color magenta? Porque yo le creo un stop oculto. Porque no desconfío de todos los brokers. Y ahí está el stop oculto para que no sepan dónde está, ¿sí? No digan nada ustedes. Bien, ahí estamos. Ahí me toca, ojalá, dale, sopla. Toca. Necesito que toques, a ver cómo cae acá. Y lo pongo rápido, pasa, pum, volando, por eso. A ver si borro ahí, piqui. Si va más rápido. Vamos a ampliar un poquito más, no, ahí está. Bueno, vamos. No, se ve que va a tocar los TP. Muy pegaditos están, pero ¿por qué están pegaditos? A ver si se dan cuenta los que saben de la diferencia de las CryptoCon. Porque los números, fíjense en los números del precio, las comas después del precio. Muchas veces las distancias de, no sé, por eso tenés que armar el robot para que el step, para que los pips o los puntos, ¿sí? Trata de, si pones 20 pips o 30 en el euro dólar, capaz que acá tenés que poner, en vez de 30, 3000 para que sean esos 30, ¿sí? Obviamente no tenés que poner 3000, tendrías que poner 30 también y que el bot lo interprete, ¿no? Pero bueno, por eso está tan pegadito el TP ahí. Pero igual, si da resultado, ¿sabes qué? Hay que ver si da. Acá vemos que vamos haciendo 98 dolaritos en un ratito. En velas de... ¿Cuántas son las velas? De 15. No sé si no lo ponemos en cripto, A ver, vamos a tirar un poquito más rápido esto. A ver si la quema en algún momento, decía el amigo. No, ahí agarró. Ahí tocó un stop y 2 TP, ¿ven? 2 TP y un stop. Seguramente cayó ahí. Bueno, ahí cayó. No se nota mucho la caída. Lo bueno que tiene stop, ¿no? Que si querés se lo sacás y el robot te defiende de otras maneras, ¿sí? Es lo que van a aprender. Ahí va, stop.
TP. Vamos a borrar ahí para que se vea. Miren cómo va. ¡Qué bonito! Bueno, ahí no, ahí tocó. Uy, qué bonito, a ver. Ahí cayó, ¿ven? Obviamente esto hay que probarlo, ¿no? Estoy probando. A ver ahí. Escuchen. Simple Mind, ¿se acuerdan? Y lo habré tocado, dice el amigo. Y lo habré tocado en serio, ¿eh? Algún día les comparto rock hecho por Pepe Mila. Ahí, esto fue negativo, me parece todo. A ver, ahí cayó pero mal. A ver si te lo puedo asegurar. Sí, ¿ven? Por eso hay que ajustar, ¿ven? No estamos en pérdida, pero vamos a dejarlo a ver si pasa a menos de 10.000. A ver. Obviamente cuando haces un backtesting no va a estar así. Tenés que dejarlo programar la compu prendida o lo que sea y lo dejás probando que la misma computadora te vaya trabajando. Donde obviamente vas a hacer varios sets y de esos tenés que elegir con cuáles te quedás, ¿no? Miren ahí, muchos stop tocó, me parece. Queda un stop solo. Vamos a borrar esto. Piqui. Ahí está. A ver cómo ha caído el amigo. Bueno, ahí cayó, ¿eh? A ver. Vamos a cambiarle algo, a ver qué pasa. Claro, ahí hay que poner un par de operaciones y listo. Mira, ahí va hacia abajo, ¿ven? Eso es lo que quería ver. Ahora hay que buscarle la vuelta para ver si se ajusta, porque esto no es que, uy, che, no anda, viste que mucho no anda, sale en pérdida, no, tenés que buscarle la vuelta. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Con los backtesting, con buena información. Y si no, operar otro par, ¿sí? O utilizarlo con otra técnica del mismo robot que adentro tiene varias, ¿sí? A ver qué le puedo cambiar acá. Expiración. A ver si a la distancia le meto un poquito más que pasa ahí. Y le voy a poner. Vamos a hacerlo al revés. Le voy a poner limit. A ver, con un limit sería un retroceso donde llega a un order block acá arriba. Y en vez de seguir, que busque venta acá arriba, ¿sí? A ver. Primero voy a probar en chiquito. A ver. Para que te la quema, ¿eh? No quiere andar, decía el amigo. Ahí va, a ver. Ahí está. Oh, revienta el amigo, ¿eh? Ah, para que acá no le puse limit, es stop. Buy y shell stop. Parate, a ver. Buy y shell stop. Mira la ondita que está haciendo ahí. Parate, a ver. No, sí, limit. Limit le puse, a ver. Limit, sí señor, limit. Parate que vamos a hacer una cosa. Le voy a poner una distancia un poquito más. Lo bueno de esto, que vos podés ver el pasado antes de prender el robot. Y vos analizás y mirá, el precio está acá. En el pasado, hoy y ayer, no sé, el ADR, la distancia que recorre en el día, ya hizo el 70, o chequeás acá y decís, bueno, ponele, ¿no? Achicás un poquito, obviamente viendo otras temporalidades, y vos decís los picos máximos, o con un oscilador, ¿no? Vas viendo un RSI, un estocástico, los picos máximos suele ser ponerle, a ver ahí, entonces vos decís, bueno, le voy a poner, si no llega hasta acá no me interesa que la abra, porque no quiero buscar rompimientos, sino retrocesos, ¿no? Para mantenerte en una consolidación o para tomar, ¿no? Los rechazos que hace en zonas de resistencia o zonas de soporte, donde iría en contra de la tendencia que va hacia arriba, porque voy a estar esperando con una venta, ¿sí? Ojo gente, que esto es el 2% 3 del robot, ¿eh? Estoy probando otra cosa totalmente distinta y nada que ver con lo que operamos en vivo, ¿sí? Estoy inventando algo ahora, estoy pensando algo nada más, ¿eh? Y lo puedo hacer porque me meto y voy cambiándole cositas. Tiene muchas para cambiar, ¿sí? A ver, le voy a poner acá que me haga una tarta de choclo. A ver, tarta de choclo, ahí está. Ahí le puse una tarta de choclo, a ver si la saca. A ver ahí. Va a estar alejado el amigo, capaz que no abre nada. A ver. A ver ahí. Le puedo dejar que se mantenga un poquito más en el tiempo. Tampoco está tan alejado. Pero está alejado. A ver si toca alguna. Vamos a ver ahí. Si retrocede, wow, sería lindo, ¿eh? Va muy fuerte lo que veo Bitcoin, ¿eh? Es tremendo. Cuando dispara, le puedo agregar también un indicador. Como por ejemplo el ADX para poder ver. Miren ahí, qué lindo. Ahí estuvo lindo, a ver. Y ahí levantó, ¿ven? ¿Por qué? Porque llegó a la zona, quizás tampoco está buena esta, tendría que estar más alejado y que las órdenes pendientes no cierren tan rápido. Yo lo pongo a propósito que cierren así, porque en sí es para una noticia de alto impacto y quiero en 2 segundos, si no la tocó, que no quiero que siga la orden pendiente abierta, ¿no?
Le voy a dejar un poquito más de tiempo a las órdenes. A ver, en vez de expiración, vamos a dejarles... Bueno, tampoco tanto, muy poquito. 6 por 6, 36. 6 por 5, 30. 300 segundos. Ahí está. Con velas de 15 no se va a dar cuenta, pero con velas de 1 vas a ver cómo se da cuenta. En velas de 1 minuto, lo vamos a ver 5 velas de 1 minuto, ¿no? Y cambia la orden pendiente para que el precio se mantenga con esa distancia siempre. Alejado, ¿no? Las órdenes alejadas del precio siempre que pasan 5 minutos. A ver ahí. Vamos a ponerle animales, amigo, Y toca esto, tenés que sacar ganancia, a ver. Tampoco es tan alejado, a ver. Debe estar por acá la distancia, a ver, por ahí, a ver. Y no sé si no está por acá la distancia, vamos a ver. Velas de 1 minuto. Mira, no la toca ni a palo, muy lejos está, ¿ven? Vamos a poner por ahí. A ver, menos. ¿Ven las velitas? Si haces así, son 5, ¿ves? 5 velitas, ¿ven? 4, 5, ¿ven? 5 velitas, 300 segundos. A ver, así podemos estar todo el día jugando con esto. ¿Sí? Y si quieren verlo, fíjense cómo operamos en vivo todos los días, ¿sí? Lo que pasa es que este PP lo usábamos para noticias de alto impacto. Yo opero de forma manual y muchas cosas que tengo en la cabeza están acá adentro. Entonces es como operar con Pepe Mil acá, A ver ahí, si está más chico. Vamos a ver ahí. Está más pegadito, ahí abrió una. ¿Ven? Ahí tocó. Lo que les decía, ¿ven? Y le va de vuelta. Vamos en cámara lenta, a ver si lo puedo tirar ahí para que vean lo que yo quería hacer ahora, ¿no? Como mañana buscar otra cosa, pero eso está bueno. Si el precio, ¿no? A mí me interesa que este alto quizás es importante en M5 o en M15 y este bajo. Entonces las órdenes, la distancia, acá estaría bueno. Yo sé que va a subir y puede seguir subiendo, ¿no? Hasta allá arriba y mucho más. Pero, ¿quién te dice que por esta zonita y por otras que están atrás, que son parecidas de resistencia, se devuelve por un order block? Por una zona interesante de retroceso. Entonces, a ver si ahí va. Que arranca. O acá abajo, ¿no? Con un buy limit. O un shell stop. Perdón, shell limit. Está, ¿ven? Ahí está, ahí lo puso ahí arriba, ¿ven? Acá está muy pegadito habría que ponerlo más abajo. Pero bueno, la idea es esa distancia ahora, a ver. Si lo toca, lo activa. El stop estaría acá arriba y los 3 TP estarían acá abajo, ¿sí? O los 2 TP o 1. Y la distancia la podés poner acá si querés, ¿sí? Con un trailing, con cierres parciales, con lo que quieras. Bueno, ahí va, A ver, lo puse despacito para que se vea. Alguna volatilidad, cuando se acerca alguna noticia o porque abre alguna sesión, tendría que mover fuerte y la toca, ¿no? No sé si se ve ahí, amplío saco el dibujito. Y borro esto, se irá. Ahí está, bueno, ahí va. Esa es una orden pendiente, Estamos con Bitcoin hoy, mirá vos, che. ¿Quién iba a creer, no? Con Bitcoin acá. Y lo habría operado, dice el amigo. Le saqué tenía un apendicitis, dice el amigo. Bueno, ahí va, ahí lo tocó, ¿sí? Ahí lo tocó. Hay que ver, ¿ven? Lo que le decía con este techito. Entonces puede seguir para arriba. Ya tenemos un TP. No, estoy inventando acá algo, ¿no? Tampoco estoy inventando. Esto no es. Oye, para arriba y te fue. Pero si va para abajo, la idea no estaba mal, ¿no? El stop puedo agregarle. Ahora lo vamos a poner para agregarle para que cuando esté al primer TP lo pones en break-even. O al segundo TP le saca la mitad de la ganancia de la primera y la segunda. O un tercio, ¿no? Ahí tocó, ¿no? No tocó. Ay, pero qué Pepe malo. Bueno, ahora le voy a agregar un break-even para que lo ponga ahí, ¿ven? Ahí van 2 órdenes, ¿ven?
Obviamente las distancias hay que tomarlas en serio, ¿no? Yo acá estoy probando distancias que son de la libra dólar, ¿sí? Que estuvimos probando ayer, me parece, o del oro, no me acuerdo cuál probamos. Pero, a ver, déjame agregarle el break-even, a ver si lo hace, o el cierre parcial, o agregarle la bomba de nieve que tiene acá puesta. Varias cositas tiene puestas acá, a ver, voy a poner true, falso no, true. A ver, vamos a ver acá qué hizo, para ver si funca, ¿no? Bueno, cuando vaya, a ver si, capaz que, ojo que el break-even es traicionero, en el sentido, porque esta bar te salva las papas, pero muchas veces te toca el break-even y si vos no estás y no te vuelve a abrir la orden, no perdiste nada, pero perdiste el día quizás de poder haber hecho lo que después se devolvió a favor de esos TP que no te los tocó porque el break-even fue el que sacó, ¿no? La orden. A ver ahí. Vamos a hacer algo ahí. A ver ahí si lo toma. Vamos a ver. Pero lo voy a pasar medio rapidito para ver. Bueno, ahí me lo perdí. No sé si lo tocó o no lo tocó, ¿eh? O si lo puso. A ver, vamos de vuelta. No. Vamos a ponerle menos. Quiero ver si lo toca nada más para ver si... a ver ahí. Y le voy a poner a... nada. Un vuelto. Un 0 más le agrego. Hay que ajustarle las distancias nada más porque es distinto a los otros pares. Hay que ajustar. A ver ahí lo tocó me parece. Shell, ya hice Shell allá arriba. Tendría que sacar estas imágenes, pero son las del robot, ¿sí? Ahí está. A ver ahí. Y llega a poner break-even. Ahí lo puso, ¿ven? Ahí lo puso. Ahí lo puso. Hizo un TP. Ojalá que no me toque el break-even y siga hacia abajo. Si se devuelve, ahí me sacó todo, ¿ven? Esa es la lástima porque ahora capaz que cae. ¿Ven? Eso es el ejemplo que les decía, ¿ven? Está bárbaro. ¿Por qué? Porque gané el primer TP y el break-even de la distancia entre la apertura y el break-even, ¿no? Pero me perdí la posibilidad de que si el precio ahora llegaba hasta acá, no tocaba el top y cae, de que me agarre los dos TP. ¿Ven? Si voy hasta acá, cerramos las 3 órdenes, pero con menos ganancia que hoy. ¿Sí? A ver, lo voy a poner un poquito más para que agarre las 3. Vamos a ver. Mundo Trading. 3.50 me parece poco. A ver ahí. En sí lo pones para no perder, ¿no? Obviamente, ¿no? Si no, no lo pones al break-even. Es por las dudas, ¿no? Que no te toquen stop. A ver ahí qué pasa. Y sale después de la distancia. Vamos a sacar esta musiquita. Voy a buscar algo más. Mirá, escucha esto, un poco de rock nacional de barrio. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? 1, 2, 3. Pidan, vamos, algún temita, algo. Eso. Se tiran y el azar hoy no está. El azar hoy no está de tu lado. Me encantan tus ideas, qué grande. Alfa Villa, dice el amigo, ¿eh? Sí, exacto, el de hoy. Me encantan tus ideas, los redonditos de ricota. Seguramente o los redondos somos nosotros que estamos gorditos, ¿no? Los redonditos, dale, ahí te tiro algo. El roedor saborea el bocado de tu ilusión de volver a encontrarla. Hoy el juego está mufado. Hoy el juego está mufado.
Bien, ahí va. A ver si ahora aguanta los 3. Voy a borrar la información. Ahí está, Piki. A ver ahí qué hace. Primer TP. Y que se devuelva. Que no me abra Breakeven. A ver. Ahí está. Volvete. Ay, me lo puso. No, ahí no, una lástima, No se pierde nada, pero la idea era que... Pará, vamos de vuelta. No paras de buscarla. El azar hoy no está de tu lado. No. Ahí está, ahí no lo va a tocar. Ahí no lo va a tocar, te lo aseguro. 3 kilómetros le puse. Tiene que hacer para que se ponga. Eso. Más rápido esto, ¿eh? Ahí lo hizo. Va de vuelta, lo hizo. Opa, para que va muy rápido, ¿eh? Porque el juego está mufado hoy. Qué lindo tema, che. ¿Te pone las pilas esto o no? Y no te regalo otro. ¿Conocés Todo un Palo? La que quería de Los Redondos, los fundamentalistas del aire acondicionado con el Indio Solari, Te puedo regalar algo así. Si te gusta, negro. Y si no tenés Patricio Rey, Semen Up. ¿Conocés Semen Up? Mira, escuchá. Tremendo. Ahí está. Para vos, que pedís Los Redondos, ahí tenés, Bien, pero bien redondo como esto, negro. Tremendo, El negro Atila, decía, ¿Te acuerdas del negro Atila? Temita, Semen Up. No tengo tiempo para saber. Ahí va, ¿Ahí lo tocó? No, todavía no. Su estilo desprecia mi soñar. Con ella soy rico gratis. La veo casi como un demonio. Y rasco la alfombra por su amor. saludable y católica. No le gusta que ande solo. Se ha montado en mi nariz Y es para mí la mejor. La veo casi Como un demonio. Bueno, ahí vamos. y rasco la alfombra Por su amor.
dice. Ahí vamos. Mirá si nos conocieran más Pepe, qué bueno sería, ¿no? Más movimiento habría. Pero bueno, estamos bien igual. Lo que pasa que no estaría mal, ¿no? Que algunos pepitos compartan con otros amigos. Ahí va a tocar, a ver. Dale, toca, negro, por favor. Así me voy, dice el amigo. Me queda un ratito más. Dale, toca. Ahí tocó. A ver si hace lo que digo. Borramos ahí. Yo quiero que deje el break-even, pero que toque los 3 TP. Que no nos saque por break-even, dice el amigo. Primer TP. Ya está el stop, que es la distancia de este TP. O de lo que quieras ponerle, ¿no? Estamos a piacere, dice el amigo, probando a ojo, como quien dice. Vamos a ver. Bueno, ahí me... no, ahí está, bien, que suba. No salió el break-even todavía. El que no sabe lo que es el break-even sería cuando vos, no sé, haces una operación o la dejás abierta con un riesgo-beneficio de 2-1, 3-1, 1-1 o como sea, 10-1. Y si el precio llega a cierta distancia, te abre una orden, perdón, te pone un break-even, ¿no? Para que no tengas la pérdida del stop que pusiste, ¿sí? Te lo puede poner a la distancia que vos quieras. Ven, ahora va a abrir el break-even en una distancia de, a ver por acá, a ver ahí. Un poquito más tiene que caer, a ver por ahí. Va a tener que tocar este TP para abrir el break-even, me parece. A ver. Ahí lo abrió, ¿ven? Ahí lo abrió y no tocó el TP todavía. Ahora sí, si lo toca. A ver cómo vamos acá. Fíjense que vamos una sola operación, ven acá, con una equidad por encima, porque estamos positivos en este momento, que sería la equidad. Ven acá, si vemos la equidad, está por encima de esto. Obviamente el lotaje es muy chiquito, pero estamos dando un ejemplo acá, probando con Bitcoin acá, hoy. Ahí me sacó. A ver, pero no se pierde nada si me saca. Y si no me saca, ojalá que toque los 2 TP para cerrar redondito, ¿sí? Y me voy, gente, me voy a Disco un ratito a charlar, ahí a charlar conmigo mismo. Y me sacó un stop, un TP. Ahí estamos, ven, un TP. El break-even sigue ahí. Le podemos poner al break-even que venga con movimiento, con un train stop que vaya siguiendo por detrás también. Podríamos haber puesto que en el segundo TP me saque de la que está en ganancia de esta la mitad del lotaje o un tercio. Ahí está, ahí sacó los 3. Ven, si vamos por acá, y ahí lo vemos, ahí se fue para arriba. Bien, bueno, obviamente no va a estar así uno por uno probando. Esto vos tenés que poner una fecha, por lo menos 5 años de backtesting tenés que hacer. Tenés que tener un disco que aguante esa capacidad, porque ocupa mucho espacio la información. No sirve, hay muchos que prueban los robots que les comparto y los prueban con el MT4 de la plataforma. No sirve, gente. Créanme, le digo por experiencia, no sirve por más que te tire. Mirá, si yo acá te lo cierro esto, ¡puc! Ahí ven acá, mirá, ven la información acá, ponele que ahí hicimos 5 años, pero la información, tic de modelado, es perfecto, 0 errores, tampoco digo perfecto, pero acá sí, ¿no? La cantidad de modelado ahí, la calidad es perfecta. Muchos, este tubito está o por acá verde pintado, o por acá verde, o color rojo pintado hasta por acá, y no es la realidad. Entonces quizás cuando lo pones en el mismo lugar que lo puse yo, el resultado es distinto, y tenés que buscarle la vuelta, ¿sí? A tratar de conseguir o un disco duro o una compu o algo donde vos puedas probar con buena información. Si tenés al robot para operarlo, no sé, en 10 pares, no le baje a los 10 pares la información, bajale a uno solo, y ese solo trata de bajar lo que usarían esos 10 o 5, ¿no? Entonces aprovechás más calidad de modelado para un solo par, si es que tenés un disco chiquito. Si tenés un disco grande, una compu nueva, muy moderna, decía el amigo, un Pentium 2, ahí con un Pentium 2 sabés la reventa, Escucha, Angelito, ¿te gusta esto? Hola, ¿cómo estás? Este es el tema que te estaba pidiendo, Pepe. Pip, 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 pip. Es Charlie García esto, modificado. Pip, pip. Pip, pip. Pip, 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 pip. Pepe, pepe, pepe. Mirá, me quedó Pepe, dice pip, pip, Pepe. Ahí, Pepe. ¿Fuiste vos, Pepe? Hay olor a Pepe. Pepe, vení para acá, ¿dónde vas? No te hagas, te habrá,
Se te abrió un TP ahí, Pepe, tremendo, un TP grande agarraste ahí, Pepe. ¡Ay, Pepe! ¿Cuántos muertos trajiste, Pepe? Tremendo, Pepe. ¡Me lloran los ojos, Pepe! Bueno, no, yo no, negro. Bien, vamos, escuchá. Bueno, me voy para no hacerlo aburrido, no hay nada más. A ver si pidieron algo más acá, ¿no? Necesito esos temas. Sí, los he compartido por Discord, hay muchos temas. Si estás en Discord, sumate y avísame. Porque muchos se suman a Discord, no me avisan y yo no los agrego a la dimensión 1, ¿sí? Te tengo que poner Pepe, el Pepe que vos quieras. Si es que ya no estás ahí, y si estás ahí, participá. A la noche podés hacer un asado. No, mañana es feriado, decía el amigo. No, a la noche podés operar en Tokio, que tengo más tiempo. Sí, obvio. ¿Cómo que no? Pero no sé si hoy. Pero sí, si lo hacemos, lo solemos hacer a eso. Fíjate eso. Revisá los videitos como le tiramos hoy a Tokio también. Bueno, una ballenita. Bueno, gente, me voy. Chao. Espero que te haya gustado. Mañana, si es que estoy, o pasado, terminamos con este bot, con el caballito de batalla el que van a hacer ustedes, el que van a utilizar en la dimensión 2 y en la 3. Van a operar con ese robot y de forma manual, donde van a estar acompañados con Pepe Mila, con el angelito y con todo, Chau, gente, me voy. Si podés suscribite, Chao, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, No me lo digo a mí, te lo digo a ustedes, vos podés, Que nada ni nadie te diga que no podés, vos podés, Chao, gente, nos vemos.